Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial en el que hoy vamos a aprender a cómo resolver correctamente problemas de genética utilizando un método sencillo y eficaz. Vamos a ello. Para la resolución de casi cualquier tipo de problema, siempre es aconsejable seguir un método. Ello nos facilitará su resolución y al mismo tiempo nos ayudará a presentar de forma clara y ordenada los resultados. En el caso de la resolución de problemas de genética, seguir un método es fundamental. Para aprender en qué consiste el método que propongo en este video tutorial, vamos a utilizar un ejemplo práctico. Para ello, he elegido un problema en el que se analizan a la vez dos caracteres, cuya herencia depende de dos genes independientes, con un par de alelos por cada gen, entre los cuales existe una relación de dominancia y recesividad genética. Y ahora supongo que estáis pensando, acaba de empezar el vídeo y ya no me estoy enterando de nada. Bueno, tranquilo, ya verás que es bastante sencillo. Aún así, recuerda que para resolver problemas de genética debes dominar la base teórica sobre la cual se fundamentan este tipo de problemas. El método consta de 4 fases. Primera fase, comprensión del enunciado del problema. Segunda fase, elaboración de un plan de resolución. Tercera, realización del plan. Y cuarta y última fase, presentación de los resultados y conclusiones. Vamos a ver en detalle en qué consiste cada fase. Primera fase, comprensión del enunciado del problema. En este paso vamos a responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué se nos pregunta en el problema? ¿Y qué datos nos aporta el enunciado? Parece evidente, pero en muchos casos no resolvemos correctamente nuestro problema porque no hemos entendido realmente qué se nos pregunta o porque no somos capaces de aprovechar todos los datos que se nos aporta en el enunciado. Vamos con el ejemplo. El enunciado dice así: se cruza un perro Cocker Spaniel de pelo rubio y patrón uniforme con otro de pelo negro y patrón con manchas. En la primera generación filial, o F1, toda la descendencia es de pelo negro y patrón uniforme. Y nos preguntan las siguientes cuestiones. A. ¿Cuáles son los caracteres dominantes? B. ¿Qué fenotipos y en qué proporciones aparecerán estos al cruzar individuos de la F1 entre ellos? Y C. ¿Qué fenotipos y en qué proporciones aparecerán estos al cruzar un individuo de la F1 con uno de la F2 de pelo rubio y patrón con manchas? Por tanto, ¿qué se nos pregunta en el problema? Por un lado, identificar los caracteres que son dominantes. Por otro, hallar las proporciones fenotípicas de la F1. Y finalmente, hallar las proporciones fenotípicas del cruzamiento dado un individuo de la F1 con uno de la F2 de pelo rubio y con manchas. ¿Qué datos nos aporta el enunciado? Pues bueno, nos dice los fenotipos de la generación parental y de la generación filial 1 en relación al color y patrón del pelaje. En esta imagen podéis apreciar todas las variantes fenotípicas posibles en relación al color y patrón del pelaje de la raza Cocker Spaniel, para así entender mejor el enunciado. Si os fijáis, hay individuos de color negro, otros de color rubio y por otro lado, individuos con un único color uniforme y otros con manchas de varios colores. Vamos a la segunda fase, la elaboración del plan de resolución. En esta fase vamos a responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué principios de genética son necesarios para resolver el problema? ¿Y qué pasos debo seguir para resolverlo correctamente? Ahora es el momento de contextualizar nuestro problema, es decir, de todo lo que he aprendido de genética, a qué contenido teórico hace referencia este enunciado.
Y en segundo lugar, organizarnos. Ello nos facilitará la resolución del problema, evitará que nos olvidemos de algún elemento y también nos ayudará a presentar nuestro trabajo de forma más clara y ordenada. Vamos a responder a las cuestiones anteriores con nuestro ejemplo. Primero, ¿qué principios y conceptos de genética son necesarios? Pues primero entender que si todos los individuos de la generación filial 1 son iguales, es porque la generación parental se ha cruzado dos individuos genotípicamente puros, es decir, dihomocigotos o homocigotos dobles para cada tipo de alelo. Por otro lado, saber que en la F1 se manifiestan los fenotipos de las formas alélicas dominantes. Y finalmente, darnos cuenta del hecho de que se podría tratar de una transmisión de caracteres según la tercera ley de Mendel, aquella que dice que dos tipos diferentes de caracteres se heredan de forma independiente y al azar unos a otros. Si os fijáis, en nuestro problema también tenemos dos caracteres, color del pelaje y patrón del color de este pelaje. Si estos dos caracteres no están en el mismo cromosoma, se deberían heredar de forma independiente conforme a la tercera ley de Mendel. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué pasos debo seguir para resolver el problema? Para este problema en concreto deberemos realizar tres pasos. Primer paso, determinar los genotipos de la generación parental y la generación filial 1. Segundo paso, realizar el cruzamiento de los dos individuos de la generación filial 1. Y tercer paso, realizar el cruzamiento de un individuo de la generación filial 1 con un individuo de pelo rubio y patrón con manchas de la generación filial 2. Vamos entonces ahora con la tercera fase, la realización del plan. En esta fase debemos, en primer lugar, llevar a cabo los pasos programados en la fase anterior y, en segundo lugar, verificar nuestro razonamiento y los resultados obtenidos. Así que vamos a ello. Primer paso, determinar los genotipos de la generación parental y la generación filial 1. Si suponemos que los individuos de la generación parental que se han cruzado son razas puras, los caracteres que aparecen en el fenotipo de los dihíbridos de la generación filial 1 serán los dominantes, es decir, pelo negro y patrón uniforme serán dominantes. Ahora, por tanto, podemos describir la notación que vamos a emplear en nuestro problema, que es la que se presenta a continuación. Con la letra A, el carácter color del pelo. Con la letra B, el carácter patrón del pelo. Y luego, con las letras mayúsculas, el alelo dominante, y con las minúsculas, el alelo recesivo. Seguidamente, detallamos los fenotipos y genotipos del cruce de la generación parental, tal y como se muestra a continuación. Y finalmente, se detalla el fenotipo y genotipo de la generación filial 1 resultante del cruce anterior. En este caso, solo hay un único tipo de individuo, ya que toda la descendencia es idéntica. Vamos al segundo paso, realizar el cruzamiento de los dos individuos de la generación filial 1. Ahora seguiríamos trabajando de forma similar a como lo hemos hecho en el primer paso, ya que se trata de un tutorial para aprender el método y no para resolver este problema en concreto. Para no extenderme mucho, no voy a explicar en detalle cómo se ha llegado a tales resultados, pero quien quiera puede pausar el vídeo y analizarlo más despacio. Pero básicamente presentaríamos el cruzamiento entre los dos individuos de la F1, seguidamente la tabla o cuadro de Punnett de genotipos posibles resultado del cruzamiento y por último el listado de fenotipos indicando su probabilidad, en este caso utilizando fracciones, y su genotipo modelo. Vamos ahora con el tercer paso, realizar el cruzamiento de un individuo de la generación filial 1 con un individuo de pelo rubio y patrón con manchas de la generación filial 2.
El individuo de la generación filial 2 que debemos cruzar es de pelo rubio y patrón con manchas. Luego, necesariamente, deberá ser el homocigoto recesivo para los dos caracteres, es decir, AA minúscula y BB minúscula. Ahora, otra vez, seguiríamos trabajando de forma similar a como lo hemos hecho en el primer paso. No vamos a entrar en detalle ya que el proceso es el mismo, pero básicamente presentaríamos el cruzamiento entre los dos individuos, el cuadro de Punnett de genotipos posibles resultado del cruzamiento y, por último, el listado de fenotipos indicando otra vez su probabilidad y su genotipo modelo. Y vamos ya con la última fase, presentación de los resultados y conclusiones. En esta fase debemos, por un lado, explicar razonadamente la conclusión a la cual hemos llegado, es decir, presentar los resultados obtenidos. Y por otro lado, relacionar nuestra conclusión con la pregunta inicial del enunciado, para así darle total coherencia a nuestros resultados. En este caso, deberíamos decir lo siguiente. En relación a la primera pregunta, que los caracteres dominantes son pelo negro y patrón uniforme. En relación a la segunda pregunta, que los fenotipos y sus proporciones son los que se presentan a continuación. Y por último, en relación a la tercera pregunta, que los fenotipos y sus proporciones son también los que se presentan a continuación. Llegados a este punto, ya podemos dar por acabado el problema, y este estaría listo para su entrega. Y hasta aquí este vídeo tutorial. Espero que os haya gustado. Y recordad, es muy importante practicar y practicar. Por ello os animo a seguir utilizando el método para resolver muchos otros problemas de genética. Muchas gracias y hasta la próxima.